Buenos días a todos. Hoy ya comenzamos noviembre. El último mes, diríamos, de clases. El tema que vemos hoy es el inicio de una de las unidades de la materia y es relativo a memoria. Nosotros ya hemos visto bastante al nivel de la organización de un procesador. Ahora vamos a ver temas relativos a la memoria de la computadora. En particular, en la clase de hoy vamos a exponer un poquito la idea del problema que existe en las computadoras llamada memory wall. Vamos a hablar un poquito de los tipos de memoria que tiene una computadora, cómo se las puede organizar, cuál es la idea de tener distintos tipos de memoria. Un concepto clave en ciencias de la computación se llama principio de localidad. Vamos a ver cuál es ese principio de localidad y por qué es importante en la memoria. Luego vamos a ver un concepto llamado jerarquía de memoria. Vamos a ver la diferencia entre una DRAM y SRAM. Y luego vamos a hacer un pequeño repaso de qué cosas deben comprender de los temas de hoy. Bueno, supongamos hipotéticamente que ustedes están pensando en comprar una compu. Ya tienen una PC con un Core i3, un procesador con reloj de 2,6 GHz, 8 GB de RAM, 500 GB de disco. Y si quieren comprar una computadora nueva, ¿qué computadoras se compran? Probablemente van a querer una computadora que tenga un procesador más rápido que el que ya tenían. Por ejemplo, que dice que tiene varios cores a 3,2 GHz. Este Core i7 ya es un poco antiguo, pero de todas maneras es más potente que el que está arriba, que no tiene muchos detalles, porque en realidad los procesadores de Intel son por generaciones, así que decir solo i3 no dice mucho. Habría que ver de qué generación estamos hablando. También van a querer más memoria. Si tenían 8 GB de RAM, uno siempre dice quiero más memoria, está hablando de la RAM. Generalmente uno habla coloquialmente de la RAM. Por ejemplo, que tenga también una GPU, que capaz que no tenían en la anterior. Y por supuesto, probablemente quieran más disco, o también quieran discos de estado sólido que son muy rápidos cuando se leen, así que un sistema operativo que esté instalado en un disco de estado sólido probablemente permita que la máquina arranque más rápido. Un montón de cosas interesantes que la tecnología nos trae. Y si el envío es gratis, mejor. Entonces, ya listo, la compramos. Bueno, un pequeño detalle. Cuando decimos, no, quiero una computadora más rápida, más core. Bueno, ya ustedes a esta altura de la materia tienen que empezar a utilizar una tecnología más precisa. ¿Qué significa más rápida? En realidad lo que queremos es una CPU que tenga un rendimiento mayor que el anterior, es decir, que pueda hacer una cantidad de trabajo más grande en el mismo tiempo que antes, o la misma cantidad de trabajo pero en menos tiempo. Pero nosotros hoy vamos a hablar de la memoria. ¿Y qué podemos empezar a decir de la memoria? Bueno, nosotros estuvimos viendo los procesadores, el diseño de la microarquitectura de un procesador sencillo, pero observen que en este gráfico se expone
el crecimiento de la performance relativa a un punto año tras año en los procesadores. Bastante correlativo con la ley de Moore. ¿Se acuerdan la ley de Moore que la mencionamos en algún momento? Que era se estimó que cada 2 años la cantidad de transistores se podía duplicar, que se iban a colocar en un procesador se podían duplicar. Bueno, esto, una de lo que provocó, de lo que generó, de colocar del doble de transistores cada 2 años, es que justamente cada 2 años lográbamos hacer una computadora que era el doble, tenía una performance que era el doble de hace 2 años atrás. Entonces, si demoraba 4 segundos en hacer una tarea, en 2 años la misma tarea le demoraban 2. Y si demoraba 4 horas, a los 2 años, a la mitad. Es decir, que los procesadores, la fabricación de los procesadores y el diseño que se les hace tecnológicamente crecía bastante rápido. Esto fue hasta el 2005, ya vimos un grafiquito. Pero luego en el 2005, aún si no se pudo colocar, mejorar la performance, 2000-2005, si ya la performance quedó como en una meseta, de todas maneras se encontraron caminos nuevos en los diseños para que el procesador siga creciendo, no a esta velocidad como la que vimos hasta el año 2000-2005. Pero se pudieron agregar más cores, se agregaron otras tecnologías a nivel de microarquitectura que hicieron que los procesadores sigan creciendo. En cambio las memorias RAM mejoraban la performance no tan bien como los procesadores. Es decir, las nuevas memorias RAM que iban saliendo no iban mejorando la performance a la par de los procesadores, lo que provocó que haya una distancia muy grande entre la velocidad de un procesador, o sea, cuánto demora el procesador en hacer trabajo, con la cantidad de memoria que puede entregar la memoria justamente por segundo. Es decir, que los procesadores se hicieron mucho más rápidos que la contraparte, que son las memorias. Bueno, si miramos una PC, ¿qué memorias tenemos? Bueno, hay una memoria que ustedes no la deben tener presente, pero todas las PCs en la mother llevan un chip con una memoria que tiene un firmware de arranque, que es la que tiene el menú también, el software. Vieron que ustedes pueden configurar la notebook o la PC entrando a un menú de arranque que usualmente se le llama UEFI. Bueno, ese menú es software y ese software está instalado en una pequeña memoria que tiene la configuración de la mother y el software para poder configurarlo. Después tiene la memoria RAM, después tienen discos rígidos o memoria flash, discos de estados sólidos, DVD, CD, ya es más antiguo, pero sí tienen tal vez memoria SD, pendrive. Bueno, muchas tecnologías diferentes de memoria. ¿Y por qué necesitamos tantos tipos de memoria? En realidad, para responder por qué necesitamos tantos tipos de memoria, pensemos en la memoria ideal. La memoria ideal que queremos en una computadora es que sea ilimitada, que siempre haya espacio, que nunca se quede sin espacio, que sea rápida, todo lo rápido que se necesite, que no ocupe mucho espacio, o sea, si quiero ilimitada, bueno, que sea lo más chiquito posible, que consuma poco o nada, que sea robusta, que no se corrompan los datos adentro, barata, persistente, que los datos queden. Bueno, esta es una memoria ideal,
Esto es lo que uno querría, que sea ilimitada, que sea rápida, que ocupe poco espacio, consuma poco, barata, que no se borren los datos cuando se apaga la máquina. Pero, sin embargo, esta memoria ideal que nos gustaría tener, tecnológicamente no es posible. Es decir, la tecnología actual no logra ser una memoria para una computadora con todas estas características. La tecnología actual es insuficiente. Acá hay un pequeño cuadrito que muestra algunos tipos de memoria. Por ejemplo, los registros del procesador son memoria también. Static RAM, ya lo vamos a ver, es una memoria similar a la de los registros. Dynamic RAM es el tipo de tecnología que se utiliza para la memoria RAM de la máquina. Flash, bueno, ustedes ya conocen, las memorias flash son las que vienen en los pendrives o la que tienen en los teléfonos, disco rígido. Bueno, fíjense que el precio, por ejemplo, el costo por gigabyte, esto es un poquito viejo este cuadro, dice que salen $1000 un gigabyte de static RAM y $10 un gigabyte de dynamic RAM. Bueno, esta es mucho más cara que esta, pero esta es mucho más rápida que esta. Y esta es mucho más cara que una memoria flash, pero esta es más rápida que una memoria flash. Habría que ver ahora. La memoria flash es más cara que el disco rígido, pero la memoria flash es más rápida que el disco rígido. Así que hay una relación bastante directa con el tiempo de acceso, la latencia de las tecnologías de memoria. Así que hay distintos tipos. Bueno, si hay distintos tipos de memoria, ¿cómo se pueden usar? Bueno, una idea es que tengamos todos estos tipos de memoria en una computadora y que el programador, cuando escribe sus programas, elija dónde colocar los datos. Es que el programador sepa de cada tecnología. Bueno, dice, bueno, yo las variables las voy a poner en algunos registros, algunos datos hay poca capacidad en las primeras, bueno, unos datos los voy a poner en RAM, en ese RAM que es static RAM, en otros los voy a poner en la memoria dinámica. Bueno, esa es una idea. De hecho, no necesariamente con este tipo de memoria, pero por ejemplo, quienes programan GPU a bajo nivel, las GPU, por ejemplo de Nvidia, suelen tener distintos tipos de memoria dentro de la GPU. Y el programador, cuando escribe el software que va a ejecutarse en la GPU, generalmente decide qué datos va a poner en cada tipo de memoria que tiene la GPU. Es decir, tiene distintas tecnologías de memoria la GPU y el programador decide cómo va a organizar los datos para que probablemente el procesamiento en la GPU sea lo más rápido posible. Y una segunda idea, si uno va a tener distintos tipos de memoria en una máquina, porque no puede tener la memoria ideal, es mantener los datos más frecuentemente utilizados por el procesador en una pequeña memoria veloz static RAM, de manera transparente, y hacer referencia a la memoria principal de vez en cuando. Si es de manera transparente, si podemos tener algunos datitos, los que más usamos cerca del procesador, y hacer referencia a la memoria RAM de vez en cuando, esta idea, si es transparente, no necesita el programador preocuparse. O sea que es una idea bastante buena, de decir, bueno, si yo lo que necesito es que cuando mi programa se está ejecutando, los datos que más utiliza estén cerca o en la CPU, mejor. Y después, cada tanto que necesite algún dato nuevo, lo voy a buscar a la RAM. Si eso es posible hacerse de manera transparente, el programador no se tiene que preocupar por eso.
Y en realidad esta es la idea que se utiliza actualmente en las computadoras modernas. Es decir, el programador no está viendo todo el tiempo dónde va a colocar los datos. ¿Y qué es lo que hace posible esta idea? Bueno, lo que lo hace posible es algo llamado principio de localidad o localidad de las referencias. La localidad de las referencias tiene que ver con que en una pequeña fracción total de tiempo, si uno analiza la memoria, qué sucede con los accesos a memoria en una fracción corta de tiempo, va a observar que se utiliza una pequeña fracción de la memoria en ese intervalo. Es decir, que cuando analizamos la ejecución de un programa en un momento, vamos a ver que los accesos a memorias no son a cualquier parte de la memoria, a cualquier dirección, sino que accede el programa a una fracción chiquitita de toda la memoria. Veámoslo con un ejemplo. Acá tenemos un programa en alto nivel chiquitito que es un while, que simplemente guarda en un arreglo con un índice y compara el valor de un arreglo con K. Mientras sea igual a K, incrementa y es igual a I más J. Es como que está buscando algo. Esto desglosado puede ser este programa en lenguaje ensamblador. O sea, este código en alto nivel podría llegar a ser esto. Y acá hay unas referencias. Dice que la variable i se mantiene en el registro S3, la variable j en S4, k en S5 y la base, la dirección base del arreglo en S6. Entonces, bueno, si se analizan estas instrucciones, va recorriendo el arreglo, viendo si es igual a K, va haciendo y es igual a I más J. ¿Qué accesos a memoria hay acá? En principio, todas estas instrucciones están en un bucle, así que como representa el bucle while, todas esas instrucciones se vuelven a ejecutar todo el tiempo. Por lo tanto, cuando la CPU está ejecutando estas instrucciones, el PC que apunta que tiene la dirección de esta instrucción, después tiene la dirección de esta instrucción, después de esta, y de acá salta acá. De acá salta exit, perdón. Y de acá salta acá. Bueno, esto se repite muchas veces hasta que haya el corte que salga exit. Cada vez que la CPU ejecuta estas instrucciones y vuelve, está accediendo a los mismos 32 bits que representan cada instrucción, es decir, a la misma dirección. Recuerden que las instrucciones están en memoria y que cada instrucción tiene una dirección. Por lo tanto, lo que está sucediendo es que cada vez que itera este bucle, la CPU está accediendo a las mismas instrucciones muchas veces. Y además está accediendo a los registros, pero con el load word está accediendo a las posiciones del arreglo de manera, no se sabe qué J, pero J podría ser 1, 2, pues, de alguna manera está recorriendo el arreglo, así que va accediendo a posiciones del arreglo. Bien, cuando el procesador accede a las instrucciones cada vez que itera, lo que está sucediendo es una localidad temporal.
se llama. Y la localidad temporal se refiere a que cuando es parte del principio de localidad que estamos mencionando en este momento, de la localidad de la referencia, es la localidad temporal, es cuando accedemos a un dato, es muy probable que en un lapso corto de tiempo la CPU vuelva a acceder al mismo dato. Eso es localidad temporal. Y la otra localidad que tenemos de la referencia es la localidad espacial, que significa que cuando accedemos a un dato en memoria, es muy probable que la CPU acceda a datos que están cercanos en la memoria al que se accedió. Y esa localidad espacial se ve en este acceso al arreglo. Cada vez que se accede al arreglo, se sabe que se va a acceder probablemente, por el principio de localidad, a direcciones cercanas. Es decir, que este principio, que acá lo vemos con un ejemplito, en realidad se repite con la mayoría de los programas, sin que nosotros hagamos ese análisis. Es por la forma en que programamos, por la forma en que se almacenan los datos en memoria y por la forma en que el compilador genera las instrucciones. Es un principio que está. Simplemente DEN observó ese patrón en los años 60, que se accedía a muy poquitos datos de la memoria en un periodo corto de tiempo. Por lo tanto, nosotros cuando estamos ejecutando un programa, si lo vemos en un punto, estamos accediendo a poquitas direcciones y tal vez muchas veces. El principio de localidad es lo que hace posible que utilicemos todas esas tecnologías de memoria de alguna manera transparente. Y eso se ve reflejado en un concepto que la literatura ha llamado jerarquía de memoria, que es organizar la memoria de una computadora para obtener el rendimiento de una memoria de alta velocidad al costo de una memoria grande y lenta. Es decir, la memoria de la computadora está organizada de tal manera que parece que tenemos una memoria ilimitada, o sea, del tamaño del disco más grande, pero a la velocidad de la más rápida, y al costo barato de la memoria grande. La memoria grande no es barata, pero si lo analizamos por cada bit almacenado, es mucho más barata que la de los registros, por ejemplo. Y este concepto generalmente se asocia a este grafiquito. Este grafiquito presenta los distintos tipos de memoria de la jerarquía como en niveles. Los niveles más altos de la jerarquía son los niveles que están más cerca del procesador y es la tecnología más cara y la que de menos memoria tenemos en cada computadora. Por ejemplo, en el tope de la cima están los registros. Los registros son la memoria más cara que tenemos en la computadora. Usualmente es poquita. Nosotros en MIPS tenemos 32 registros de propósito general que el programador puede usar. Y luego siguen la memoria caché. La memoria caché es un tipo de memoria static RAM, se hace con la misma tecnología que el procesador, por lo tanto, tecnológicamente se fabrica en el mismo chip que la CPU. Es decir, que la memoria RAM hoy en día, la forma más común de fabricarla es fabricarla en el mismo chip que la CPU. De hecho, por ejemplo, los procesadores de nuestros smartphones o de las computadoras si tienen varios cores, cada core tiene una pequeña caché llamada el nivel L1 y probablemente tengan algún nivel de caché L2 y luego después incluso hay un nivel de caché L3. Bueno, estos tipos de caché van siendo
un poquito más lento, pero no por la tecnología es la misma. Dentro del procesador, el tema es que la caché L2 es la que más lejos del procesador está. Entonces, como las señales tienen que viajar, si el dato está en L2, en realidad la L2 es un poquito más grande que L1 y la cantidad de registros, el espacio. Entonces, ya encontrar el dato lleva un tiempo un poquitito mayor que las memorias que están encima. Y además, una vez que está el dato y se lo viaja hasta la CPU, aún si está todo en el mismo chip, es un poquito más lento que si uno lo compara con la memoria caché del nivel anterior, o si uno lo compara con los registros. Por eso acá este grafiquito tiene como los valores de tiempo de acceso de latencia, y dice, en este ejemplo, el grafiquito por ahí puede estar también un poquito más viejo, dice que los registros se podrían acceder en 1 nanosegundo, y que ya acceder a un dato que esté en caché nivel 1 demora 2 nanosegundos. Y acceder a un dato que esté en caché L2 capaz que demora 4 nanosegundos. Entonces, los tiempos de acceso, a medida que nos bajamos en esta pirámide de la jerarquía, va siendo más lento. Fíjense los otros tipos que hay. La memoria principal RAM. Todas estas, desde la memoria RAM hasta arriba, es memoria volátil. ¿Qué es volátil? Que cuando ustedes cortan el suministro eléctrico, lo que alimenta la computadora, todo el contenido de estas memorias se pierde. Después, más abajo en la jerarquía, tienen los discos rígidos, que generalmente se les llama memoria secundaria. La memoria principal es todo esto, la memoria secundaria es todo esto. Los discos como Blu-ray o DVD que ya no se usan. Acá pues fíjense que ponen cintas. Las cintas no las usamos nosotros de manera cotidiana, pero sí se usan en los data centers, por ejemplo, para hacer backups. Los data centers hacen backups en robots que tienen cintas. Y por ejemplo, un tipo de memoria que estamos usando actualmente es la de internet. Bueno, por lo tanto, esta jerarquía expone las diferentes tecnologías que son organizadas de esta manera para que lograr tener una memoria rápida al costo de la más barata. Y el procesador usualmente mantiene por el principio de localidad, el procesador no, el compilador genera instrucciones de manera tal que el procesador utilice una pequeña fracción de toda la memoria principal, que es esta, en un momento dado. Así que esa fracción de ese pedacito, esos poquitos datos que usa el procesador en un momento, van a estar en la caché y en los registros. Todos estos niveles, nivel caché 1, caché 2, memoria principal, y hay más niveles de caché hoy en día, es de manera transparente. El hardware solito se encarga de mantener los datos más usados por el procesador en las memorias más altas en esta jerarquía. O sea que esto es lo que es transparente hoy en día para el programador. Bueno, ya mencionamos que todos los niveles de caché están en el chip del procesador y que la memoria RAM está fuera del procesador, porque ocupa mucho más espacio. Veamos en una de las pequeñas computadoritas que yo les mostré en la primera clase dónde están estas memorias. Bueno, esta es una pequeña computadora creada en una universidad de Colombia que tiene un procesador que está acá. Esta tiene un procesador MIPS. Dentro de ¿qué era esto? ¿Recuerdan? Si estaríamos en clase los miraría y les preguntaría qué era esto.
Bueno, empezaríamos por la placa. Una placa de circuito impreso, unos componentes electrónicos que son circuitos integrados, y dentro de esto hay un chip que se llama die en inglés. En este caso acá adentro está el procesador MIPS. Dentro de este chip que está dentro de este integrado está también la memoria caché, es decir, está el procesador MIPS con la caché o las cachés que tenga el procesador MIPS. Este integrado que está acá es la memoria RAM de esta computadora. Observen que está alejado del procesador, y la memoria RAM almacena mucha más información que lo que pueden almacenar la caché y los registros del procesador. Por eso esta es la memoria principal, donde cuando ejecutamos nuestros programas, las instrucciones y los datos están acá. El procesador se lo pide. A medida que el procesador va utilizando datos, los datos van viajando de la RAM al procesador y se almacenan temporariamente los datos más usados en la caché, que es chiquitita. Y esta computadora también tiene memoria flash, que es esta. La memoria flash es más lenta que la RAM y ya es memoria persistente, es decir, que cuando apagamos, quitamos la energía de esta computadora, los datos siguen estando acá. Por lo tanto, en esta memoria, que es más lenta que la RAM y mucho más lenta que la caché y los registros, en esta memoria se guarda los programas y los archivos de nuestra máquina. Es decir, que cuando la máquina arranca, todo el sistema operativo está acá, en realidad. Y se empieza a trasladar a la memoria RAM a medida que se van ejecutando. Y a medida que se van ejecutando, de la memoria RAM van pasando a la caché del procesador, y la caché a los registros del procesador, y el procesador puede ejecutar el camino de datos con los datos que va teniendo en los registros. Este chip parece importante, es bastante importante esta placa, pero este chip es una FPGA, es un chip que se puede programar en hardware. Pero acá estamos exponiendo para que tengan presente siempre que la memoria caché, todas las memorias caché se fabrican con la misma tecnología que el procesador. Por lo tanto, tiene el tiempo de acceso que provee la tecnología, y luego, de acuerdo a la distancia que tengan desde la memoria al procesador internamente, es lo que va a definir la latencia o el tiempo de acceso. Acá tenemos una distancia mayor, y además, como tiene muchos más datos esta memoria que las caché o los registros, encontrar un dato en esta memoria es más lento. Y acá hay muchos más datos que acá, y encontrar datos acá, y por el tipo de tecnología, es mucho más lento que la RAM. Pero recuerden siempre que la memoria principal de la máquina está conformada por registro, caché y memoria RAM. Esto ya es memoria secundaria, no volátil. Bueno, y un detalle más tecnológico de esta clase de hoy, introductoria de memoria, es la fabricación de las celdas de memoria de la RAM principal y de la caché. Lo que estamos viendo a la derecha es dice una típica celda de SRAM. SRAM es Static RAM y es la tecnología con la que se fabrican las caché. Es decir, que esto que está acá se termina haciendo con la tecnología CMOS de los chips actuales, y almacena un bit. Esta celda de memoria de Static RAM almacena un bit. Perdón. En este caso está conformado por 6 transistores. Es decir, que para almacenar un único bit en Static RAM se está utilizando 6 transistores. En cambio, la tecnología que tenemos en la RAM, acá, la tecnología de la RAM,
Es de este estilo, se utiliza un único transistor y un pequeño capacitor. Por lo tanto, la celda Dynamic RAM para almacenar un bit se utiliza un único transistor, que es lo más caro. Comparado con Static RAM, el Static RAM está en las cachés de los procesadores, que tiene que utilizar 6 transistores. Por eso esta es mucho más cara que esta. Y esta se llama Dynamic RAM porque el bit está almacenado en este capacitor. Y los capacitores van perdiendo su carga con el tiempo y hay que volver a recargar el capacitor si tiene almacenado un bit cada un cierto tiempo, muchas veces por segundo, en un proceso llamado de refresco de memoria. Por lo tanto, estas memorias Dynamic RAM, sus capacitores van perdiendo la carga y hay que refrescar sus datos todo el tiempo para que no pierdan el dato. Eso lo hace el hardware solito, pero le lleva un tiempo y hace que la memoria sea un poquito más lenta. En cambio la Static RAM no, funciona como los flip-flops que vieron ustedes, y el dato se retroalimenta en estos transistores conformando una especie de flip-flop avanzado, y no hay que hacer este proceso de refresco como en el dato está, por eso se llama Static RAM. Cada vez que se lee está. En este también está cada vez que se lee, pero muchas veces por segundo hay que refrescarlo. Este bit almacenado en 6 transistores y además hacer todas estas uniones y demás es mucho más caro que esto. Por eso la memoria caché de los procesadores es mucho más cara que la de la RAM. Bueno, como repaso final, vamos a ver algunas preguntitas. Esto podría ser, ya me dijeron que no diga que es tarea para el hogar porque estamos todos en el hogar, así que esto podría ser una tarea simplemente. Traten de responder unas preguntitas y de la pregunta 3 en realidad ya lo hemos visto a este programa que accede a unos arreglos, pero bueno, tiene que ver con la memoria caché, que es el tema de la próxima clase. En esta clase nos tiene que quedar claro qué es el principio de colocalidad, por qué hay tantas memorias en nuestra computadora, memorias de diferentes tipos, por qué hay, cómo se organizan, dónde está cada una tecnológicamente, y por qué es en algunos casos el acceso más lento que otros, y cuáles son volátiles y cuáles son de permanentes. En la próxima clase veremos memoria caché.